Bienvenidos a un video más, les saluda el contador Antonio. En esta ocasión vamos a platicar sobre la declaración anual de personas físicas. Zombie Apocalypse. Vamos a empezar con una serie de videos enfocados a la declaración anual. Recordemos que acaba de terminar el mes en que se debió de haber presentado esta declaración y en algunos casos, como contribuyentes personas físicas, obtuvimos un saldo a favor que no lo pudo haber regresado la autoridad o en su caso no lo rechazó. Creo que es bueno que analicemos los diferentes ingresos que puede tener una persona física en caso de que sea el caso de que les rechazaron su devolución de impuestos, poder subsanar en todo caso las inconsistencias o comprobarle a la autoridad que sí existe ese saldo a favor para que en su momento no lo regrese. Lamentablemente hay algunos contribuyentes a los cuales no se les regresó ese saldo a favor, por lo tanto es muy importante que nosotros como personas físicas contribuyentes aprendamos a cómo nosotros demostrarle a la autoridad que efectivamente sí existe ese saldo a favor. ¿Para qué? Para que nos regrese ese saldo que nosotros como contribuyentes tenemos derecho a recibirlo. Pero muchas veces los contribuyentes no saben cómo presentar una declaración manual, cómo elaborar los papeles de trabajo para que la autoridad o los auditores, en todo caso, que son los que revisan esta parte de las devoluciones, aprueben el saldo a favor. Cuando nosotros presentamos en el mes de abril la declaración anual y solicitamos ese saldo a favor del impuesto sobre la renta, se le llama que estamos solicitando una devolución de manera automática. ¿Qué es lo que pasa? Que la autoridad va a validar si efectivamente para ella sí existe ese saldo a favor y nos lo va a depositar de manera automática, ya no se tiene que hacer nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la autoridad nos rechaza ese saldo a favor, obviamente si volvemos a presentar una declaración complementaria referente a ese mismo saldo a favor, lo más probable es que nos la vuelva a rechazar de manera automática. Lo que tenemos que hacer en este caso es presentar una declaración manual. Primeramente, el apartado que tenemos que conocer como contribuyentes es el de devoluciones y compensaciones. Aquí es donde nosotros le podemos dar seguimiento a esa devolución del saldo a favor. Vamos a ver un ejemplo. Si yo me direcciono a este apartado, aquí nos va a venir una opción que se llama seguimiento de trámites y requerimientos. Aquí podemos iniciar sesión con RFC y contraseña o bien también podemos ingresar con la e-firma. Y aquí vamos a ver varios ejemplos del estatus de una devolución correspondiente a declaración anual de personas físicas. Vamos a ver el primer ejemplo. Ya me encuentro dentro del apartado y en este caso vamos a ver el primer ejemplo. En este caso donde dice tipo de solicitud, vamos a seleccionar devolución automática, que es lo que les decía. Cuando presentamos nosotros en tiempo y forma la declaración anual, es una devolución automática de ISR. ¿De qué ejercicio? Pues ahorita nos vamos a enfocar al ejercicio 2021, que ya no lo pone por default. Y en mostrar solicitudes, aquí vamos a encontrar el estatus de esa devolución. En este primer ejemplo, nos encontramos con una devolución que está en proceso de validación. ¿Qué es el proceso de validación? Es cuando la autoridad está revisando y va a determinar si procede o no la devolución. Ahora vamos a pasar a ver otro ejemplo de otro estatus diferente. Lo mismo, ya estoy dentro del apartado, tipo de solicitud, devolución automática de ISR, ejercicio 2021 y mostrar solicitudes. Y aquí que nos dice pagada. ¿Qué quiere decir cuando el estatus ya está pagada? Que la autoridad aprobó
la devolución y obviamente nos la depositó ya automáticamente a la cuenta clave que nosotros indicamos en la declaración anual. Ahora vamos a pasar a ver otros dos estatus diferentes en donde ya empezamos a tener problemas o donde la autoridad no nos deposita el saldo a favor. Mismo procedimiento, tipo de solicitud, declaración automática ISR ejercicio 2021, mostrar solicitudes. Y aquí, como pueden observar, también aparece pagada. Pero ¿qué es lo que pasa si yo le pongo en buscar? Aquí el importe declarado fue por 27,065 pesos y el importe que nos depositó la autoridad fueron 15,423 pesos, lo que quiere decir que fue una solicitud de devolución pagada parcialmente, o sea, la autoridad en base a su revisión determinó que lo que nos corresponde es una devolución menor. Y aquí es donde nosotros como contribuyentes podemos solicitar la parte que hace falta. Obviamente tenemos que comprobarle a la autoridad que ese saldo a favor existe en base a nuestros papeles de trabajo y la documentación que necesitemos, que más adelante vamos a ir viendo dependiendo del tipo de ingresos que tenga la persona física, para que la autoridad tenga las pruebas necesarias para devolvernos en su caso la diferencia. Ahora, por último, vamos a pasar al último estatus y lo mismo, tipo de solicitud, devolución automática ISR ejercicio 2021 y mostrar solicitudes. Aquí tenemos el estatus de rechazada. ¿Qué pasa cuando nos rechazan la devolución? En este caso, como les comentaba, si nosotros presentamos una declaración complementaria correspondiente a esa misma devolución, lo más probable es que nos la vuelvan a rechazar. ¿Por qué? Porque la autoridad ya detectó algo que a lo mejor para ella necesita que nosotros le comprobemos que existe o que le demos esas pruebas o la documentación necesaria. Entonces ahí lo recomendable ya no es presentar una devolución automática, sino presentar una devolución manual. La devolución manual debe de ir enfocada en base a lo que la autoridad necesita. Vamos a ver un ejemplo. Esta declaración que está rechazada, y si le damos nosotros aquí en buscar, nos va a dar el motivo de por qué la autoridad la rechazó. Si yo le doy clic aquí en la devolución que me busca este apartado, le voy a dar aquí en consultar detalle. Ya dentro de este apartado podemos observar lo que se declaró y lo que la autoridad está determinando en su revisión. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Que la autoridad dice que para ellos no existe el saldo a favor. Pero ¿por qué para ellos no existe el saldo a favor? En este ejemplo podemos apreciar que la autoridad no está considerando la parte de las retenciones efectuadas por terceros, que es este apartado. Aquí la revisión de la autoridad solo me está considerando 213 pesos cuando deberían de ser 24,213. Entonces aquí es donde no sé si sea el sistema que revisa las devoluciones por parte de la autoridad, o a lo mejor sea una falla en su sistema, o simplemente la autoridad quiere que le enviemos la documentación comprobatoria, en este caso por la diferencia de estas retenciones efectuadas por terceros. Si yo me voy al apartado que dice inconsistencias y rechazos, nos dice: estimado contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria localizó las siguientes inconsistencias. De acuerdo al cálculo realizado, no existe saldo a favor a devolver. Para poder continuar con el proceso de devolución, se te solicita solventar las inconsistencias que generan el saldo a cargo. Posteriormente podrás presentar una declaración
a más tardar el 31 de julio de 2022 para que tu devolución sea considerada en el sistema automático de devoluciones, presentada en formato electrónico de devoluciones a través del portal del SAT. Nos dice que la falta del pago total o parcial no constituye una negativa a su devolución ni considera resolución definitiva. Aquí la autoridad nos está diciendo que tenemos que solventar esas inconsistencias y que esta resolución no es definitiva, entonces nosotros podemos seguir todavía tratando de solicitar esa devolución del saldo a favor. Aquí también nos menciona que si nosotros presentamos una complementaria más tardar el 31 de julio del 22, puede ser considerada también como devolución automática, pero es lo que yo les decía, si yo vuelvo a presentar una complementaria, lo más probable es que me la vuelvan a rechazar. Entonces lo que se recomienda en este caso es presentar una declaración manual para adjuntar la documentación comprobatoria para que los auditores de la autoridad, en este caso, nos den el visto bueno y nos aprueben el saldo a favor por esas inconsistencias que nos está marcando la autoridad. En este video hemos aprendido cómo darle seguimiento a nuestra solicitud del saldo a favor. En los siguientes videos vamos a empezar a analizar, dependiendo los diferentes tipos de ingresos que pueda llegar a tener una persona física, para que nosotros aprendamos cómo podemos solventar o comprobarle a la autoridad que existe ese saldo a favor. Y recuerda que si aún no estás suscrito al canal, considera suscribirte para que no te pierdas los videos que vamos a estar subiendo para aprender acerca de cómo solventar estas inconsistencias para una solicitud de un saldo a favor. Entonces nos vemos hasta la próxima.